Ven, sígueme. 2022. Para uso individual y familiar. Capítulo 4. Génesis, capítulo 5. Moisés, capítulo 6. Lección asignada del 17 al 23 de enero de 2022. Titulado: Enseña estas cosas sin reserva a tus hijos. Conforme lea y medite en Génesis capítulo 5 y Moisés capítulo 6, tome nota de las impresiones espirituales que reciba. ¿Qué mensajes considera usted que son de mayor provecho para usted y para su familia? Anote sus impresiones a continuación. La mayor parte de Génesis capítulo 5 es una lista de las generaciones entre Adán y Eva y Noé. Leemos muchos nombres de personas, pero no aprendemos mucho en cuanto a ellas. Luego leemos acerca de Enoc, quien nació 6 generaciones después de Adán, a quien se describe mediante estas curiosas palabras, aunque faltas de explicación. Dice así: Caminó pues Enoc con Dios, y desapareció, porque lo llevó Dios. Esto es en Génesis, capítulo 5, el versículo 24. Sin duda, esas palabras encierran una historia. No obstante, y sin más explicaciones, se reanuda la lista de las generaciones. Afortunadamente, Moisés, capítulo 6, revela los detalles de la historia de Enoc. ¿Y qué historia más interesante? Aprendemos sobre la humildad de Enoc, sus inseguridades y el potencial que Dios vio en él, así como la gran obra que realizó como profeta de Dios. También se nos brinda una perspectiva más clara en cuanto a la familia de Adán y Eva, conforme ésta progresaba a través de las generaciones. Leemos sobre el gran dominio de Satanás, pero también sobre los padres que enseñaron a los hijos las vías de Dios y los predicadores de rectitud que hablaron y profetizaron. Resulta de especial valor lo que aprendemos acerca de la doctrina que enseñaban dichos padres y predicadores: la fe, el arrepentimiento, el bautismo y la recepción del Espíritu Santo. Tal doctrina, al igual que el sacerdocio que la acompaña, existió en el principio y existirá también en el fin del mundo. Como subtítulo: Los profetas son videntes. Esto es correspondiente a Moisés, capítulo 6, los versículos del 26 al 36, los cuales escucharemos a continuación. Y aconteció que Enoc viajaba por la tierra entre el pueblo, y mientras viajaba, el Espíritu de Dios descendió del cielo y reposó sobre él. Y oyó una voz del cielo que decía: Enoc, hijo mío, profetiza a los de este pueblo y diles: arrepentíos, porque así dice el Señor: estoy enojado contra este pueblo, y mi furiosa ira está encendida en contra de ellos, pues se han endurecido sus corazones, y sus oídos se han entorpecido, y sus ojos no pueden ver lejos. Y durante estas muchas generaciones, desde el día en que los creé, se han desviado, y me han negado y buscado sus propios consejos. En las tinieblas y en sus propias abominaciones han ideado el asesinato, y no han guardado los mandamientos que yo di a su padre Adán. Por consiguiente, se han juramentado entre sí, y a causa de sus propios juramentos han traído la muerte sobre sí mismos, y tengo preparado un infierno para ellos si no se arrepienten. Y este es un decreto que he enviado de mi propia boca desde el principio del mundo, desde la fundación de éste, y lo he decretado por boca de mis siervos, tus padres, tal como ha de ser enviado al mundo hasta sus confines. Y cuando Enoc oyó estas palabras, se humilló a tierra ante el Señor, y habló ante él diciendo: ¿por qué he hallado gracia ante tu vista, si no soy más que un jovenzuelo, y toda la gente me desprecia, por cuanto soy tardo en el habla? ¿Por qué soy tu siervo? Y el Señor dijo a Enoc: ve y haz lo que te he mandado, y ningún hombre te herirá. Abre tu boca y se llenará,
y yo te daré poder para expresarte, porque toda carne está en mis manos, y haré conforme bien me parezca. Di a este pueblo: elegid hoy servir a Dios el Señor, que os hizo. He aquí, mi espíritu reposa sobre ti. Por consiguiente, justificaré todas tus palabras, y las montañas huirán de tu presencia, y los ríos se desviarán de su cauce, y tú permanecerás en mí, y yo en ti. Por tanto, anda conmigo. Y el Señor habló a Enoc y le dijo: úntate los ojos con barro, y lávatelos, y verás. Y Enoc lo hizo, y vio los espíritus que Dios había creado. Y también vio cosas que el ojo natural no percibe, y desde entonces se esparció este dicho por la tierra: el Señor ha levantado un vidente a su pueblo. Después de haber leído o estudiado los versículos que ya se leyeron en este bloque de lectura, medite a continuación. ¿Qué aprende usted en estos versículos sobre los ojos, la oscuridad y la capacidad de ver? Medite brevemente. Ahora medite a continuación. En la época de Enoc, ¿quiénes eran los que no podían ver lejos? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Por qué tales personas eran incapaces de ver la verdad? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿Qué es lo que fue capaz de ver Enoc? Medite brevemente. Para finalizar, medite en lo siguiente. ¿Qué ha fortalecido su fe en que los profetas de la época moderna son videntes? Medite una última vez en este bloque de lectura. A continuación se releerá en Moisés capítulo 6, el versículo 36, donde se menciona: y vio los espíritus que Dios había creado, y también vio cosas que el ojo natural no percibe. Y desde entonces esparció este dicho por la tierra: el Señor ha levantado un vidente a su pueblo. También se recomienda ver el término vidente en la guía para el estudio de las Escrituras, el cual leeremos a continuación. Vidente: persona autorizada por Dios para ver con los ojos espirituales las cosas que Dios ha escondido del mundo. Un revelador y un profeta. En el libro de Mormón, Amón enseñó que solamente un vidente podía usar los intérpretes especiales, o sea, el Urim y Tumim. Un vidente conoce el pasado, el presente y el futuro. En los tiempos antiguos, a los profetas a menudo se les llamaba videntes. José Smith es el gran vidente de los últimos días. Además, a la primera presidencia y al consejo de los 12 apóstoles se les sostiene como profetas, videntes y reveladores. Como subtítulo: Dios nos llama a efectuar su obra a pesar de nuestras ineptitudes. Esto es correspondiente a Moisés, capítulo 6, los versículos del 26 al 47. Algunas veces podemos sentirnos agobiados ante lo que el Señor nos haya llamado a hacer. Incluso Enoc se sintió de ese modo cuando el Señor lo llamó como profeta. Al leer Moisés capítulo 6, los versículos del 26 hasta el 36, busque los motivos por los que Enoc se sentía agobiado, así como lo que el Señor le dijo para darle valor. A continuación escucharemos
Moisés, capítulo 6, los versículos del 26 al 36, que dicen lo siguiente. Y aconteció que Enoc viajaba por la tierra entre el pueblo. Y mientras viajaba, el Espíritu de Dios descendió del cielo y reposó sobre él. Y oyó una voz del cielo que decía: Enoc, hijo mío, profetiza a los de este pueblo y diles: arrepentíos, porque así dice el Señor: estoy enojado contra este pueblo, y mi furiosa ira está encendida en contra de ellos, pues se han endurecido sus corazones, y sus oídos se han entorpecido, y sus ojos no pueden ver lejos. Y durante estas muchas generaciones, desde el día en que los creé, se han desviado, y me han negado y buscado sus propios consejos. En las tinieblas y en sus propias abominaciones han ideado el asesinato, y no han guardado los mandamientos que yo di a su padre Adán. Por consiguiente, se han juramentado entre sí, y a causa de sus propios juramentos han traído la muerte sobre sí mismos, y tengo preparado un infierno para ellos si no se arrepienten. Y este es un decreto que he enviado de mi propia boca desde el principio del mundo, desde la fundación de éste, y lo he decretado por boca de mis siervos, tus padres, tal como ha de ser enviado al mundo hasta sus confines. Y cuando Enoc oyó estas palabras, se humilló a tierra ante el Señor, y habló ante él diciendo: ¿por qué he hallado gracia ante tu vista, si no soy más que un jovenzuelo, y toda la gente me desprecia, por cuanto soy tardo en el habla? ¿Por qué soy tu siervo? Y el Señor dijo a Enoc: ve y haz lo que te he mandado, y ningún hombre te herirá. Abre tu boca y se llenará, y yo te daré poder para expresarte, porque toda carne está en mis manos, y haré conforme bien me parezca. Di a este pueblo: elegid hoy servir a Dios el Señor, que os hizo. He aquí, mi espíritu reposa sobre ti, por consiguiente, justificaré todas tus palabras, y las montañas huirán de tu presencia, y los ríos se desviarán de su cauce, y tú permanecerás en mí, y yo en ti. Por tanto, anda conmigo. Y el Señor habló a Enoc y le dijo: úntate los ojos con barro, y lávatelos, y verás. Y Enoc lo hizo, y vio los espíritus que Dios había creado, y también vio cosas que el ojo natural no percibe. Y desde entonces se esparció este dicho por la tierra: el Señor ha levantado un vidente a su pueblo. En los versículos del 37 al 47 de este mismo capítulo de Moisés, en el capítulo 6, busque las formas en las que el Señor apoyó a Enoc y lo invistió de poder para efectuar su obra. A continuación se leerá Moisés, capítulo 6, los versículos del 37 al 47, que dicen lo siguiente. Y sucedió que Enoc salió por la tierra entre el pueblo, y subía a las colinas y a los lugares altos, y clamaba en voz alta, testificando en contra de sus obras. Y todos los hombres se ofendían por causa de él. Y salían a escucharlo en los lugares altos, y decían los que guardaban las tiendas: quedaos aquí y cuidad las tiendas mientras vamos allá para ver al vidente, porque profetiza, y hay una cosa extraña en la tierra: ha venido un demente entre nosotros. Y aconteció que cuando lo oyeron, ninguno puso las manos en él, porque el temor se apoderó de todos los que lo oían, porque andaba con Dios. Y vino a él un hombre llamado Mahija, y le dijo: dinos claramente quién eres y de dónde vienes. Y él les contestó: vine de la tierra de Cainán, tierra de mis padres, una tierra de rectitud hasta el día de hoy. Mi padre me instruyó en todas las vías de Dios. Y aconteció que mientras yo venía de la tierra de Cainán, por el mar del oriente, vi una visión. Y he aquí vi los cielos, y el Señor habló conmigo y me dio un mandamiento,
De modo que, por esta causa, hablo estas palabras a fin de cumplir el mandamiento. Y Enoc continuó sus palabras diciendo: El Señor que habló conmigo es el Dios del cielo, y es mi Dios y vuestro Dios, y vosotros sois mis hermanos. ¿Y por qué os aconsejáis vosotros mismos y negáis al Dios del cielo? Él hizo los cielos, la tierra es el estrado de sus pies, y suyo es el fundamento de ella. He aquí, Él la estableció, y ha traído una hueste de hombres sobre la faz de ella. Y la muerte ha venido sobre nuestros padres, no obstante los conocemos, y no podemos negar, y conocemos aún el primero de todos, sí, Adán. Porque hemos escrito un libro de memorias entre nosotros de acuerdo con el modelo dado por el dedo de Dios, y se ha dado en nuestro propio idioma. Y al hablar Enoc las palabras de Dios, la gente tembló y no pudo estar en su presencia. A continuación se leerá en Moisés, capítulo 7, el versículo 13, donde se menciona: Y tan grande fue la fe de Enoc, que dirigió al pueblo de Dios, y sus enemigos salieron a la batalla contra ellos, y él habló la palabra del Señor, y tembló la tierra, y huyeron las montañas, de acuerdo con su mandato, y los ríos de agua se desviaron de su cauce, y se oyó el rugido de los leones en el desierto, y todas las naciones temieron en gran manera, por ser tan poderosa la palabra de Enoc, y tan grande el poder de la palabra que Dios le había dado. Podría comparar la experiencia de Enoc con la de otros profetas que se sentían incapaces, tales como Moisés, Jeremías, Nefi y Moroni. A continuación se leerá en Éxodo capítulo 4 los versículos del 10 al 16, donde leeremos la experiencia de Moisés, los cuales dicen lo siguiente: Entonces dijo Moisés a Jehová: Ay, Señor, yo no soy hombre de fácil palabra, ni en el pasado, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Ahora pues, ve, que yo estaré en tu boca, y te enseñaré lo que has de decir. Y él dijo: Ay, Señor, envía por mano del que tú quieras enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y le dijo: ¿No conozco yo a tu hermano Aarón el levita? Yo sé que él habla bien, y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él, y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré en tu boca y en la suya, y os enseñaré lo que habéis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, y él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Ahora leeremos en Jeremías capítulo 1 los versículos del 4 al 10, donde estudiaremos la experiencia del profeta Jeremías, los cuales dicen lo siguiente: Vino pues la palabra de Jehová a mí diciendo: Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: No digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: He aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, y para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar.
Ahora leeremos en 2 Nefi, capítulo 33, los versículos del 1 al 4, la experiencia del profeta Nefi, los cuales dicen lo siguiente. Y ahora bien, yo, Nefi, no puedo escribir todas las cosas que se enseñaron entre mi pueblo, ni soy tan poderoso para escribir como para hablar, porque cuando un hombre habla por el poder del Santo Espíritu, el poder del Espíritu Santo lo lleva al corazón de los hijos de los hombres. Pero he aquí, hay muchos que endurecen sus corazones contra el Espíritu Santo, de modo que no tiene cabida en ellos. Por tanto, desechan muchas cosas que están escritas y las consideran como nada. Mas yo, Nefi, he escrito lo que he escrito, y lo estimo de gran valor, especialmente para mi pueblo. Porque continuamente ruego por ellos de día, y mis ojos bañan mi almohada de noche, a causa de ellos. Y clamo a mi Dios con fe, y sé que Él oirá mi clamor. Y sé que el Señor Dios consagrará mis oraciones para el beneficio de mi pueblo. Y las palabras que he escrito en debilidad serán hechas fuertes para ellos, pues los persuaden a hacer el bien, les hacen saber acerca de sus padres, y hablan de Jesús, y los persuaden a creer en Él, y a perseverar hasta el fin, que es la vida eterna. Ahora leeremos en el libro de Éter, en el capítulo 12, los versículos del 23 al 29, para ver la experiencia del profeta Moroni, los cuales dicen lo siguiente. Y le dije, Señor, los gentiles se burlarán de estas cosas debido a nuestra debilidad en escribir, porque tú, Señor, nos has hecho fuertes en palabras por la fe, pero no nos has hecho fuertes para escribir, porque concediste que todos los de este pueblo declarasen mucho por motivo del Espíritu Santo que tú les has dado. Y tú has hecho que no podamos escribir sino poco a causa de la torpeza de nuestras manos. He aquí, no nos has hecho fuertes en escribir como al hermano de Jared, porque le concediste que las cosas que él escribiera fuesen tan potentes como tú lo eres, al grado de dominar al hombre al leerlas. También has hecho grandes y potentes nuestras palabras, al grado de que no las podemos escribir. Así que cuando escribimos, vemos nuestra debilidad y tropezamos por la manera de colocar nuestras palabras, y temo que los gentiles se burlen de nuestras palabras. Y cuando hube dicho esto, el Señor me habló diciendo, los insensatos hacen burla, mas se lamentarán, y mi gracia es suficiente para los mansos, para que no saquen provecho de vuestra debilidad. Y si los hombres vienen a mí, les mostraré su debilidad. Doy a los hombres debilidad para que sean humildes, y basta mi gracia a todos los hombres que se humillan ante mí. Porque si se humillan ante mí y tienen fe en mí, entonces haré que las cosas débiles sean fuertes para ellos. He aquí, mostraré a los gentiles su debilidad, y les mostraré que la fe, la esperanza y la caridad conducen a mí la fuente de toda rectitud. Y yo, Moroni, habiendo oído estas palabras, me consolé y dije, oh Señor, hágase tu justa voluntad, porque sé que obras con los hijos de los hombres según su fe. Medite a continuación. ¿Qué cree usted que Dios quiere que aprenda de esos pasajes de las Escrituras sobre la obra que Él le ha encomendado a hacer a usted? Medite una última vez en este bloque de lectura. Para finalizar este bloque de lectura, se leerá en el libro de Jacob, en el capítulo 4, los versículos del 6 al 8, que dicen lo siguiente. Por tanto, escudriñamos los profetas, y tenemos muchas revelaciones, y el espíritu de profecía, y teniendo todos estos testimonios, logramos una esperanza, y nuestra fe se vuelve inquebrantable, al grado de que verdaderamente podemos mandar en el nombre de Jesús, y los árboles mismos nos obedecen, o los montes, o las olas del mar. No obstante, el Señor Dios nos manifiesta nuestra debilidad, para que sepamos que es por su gracia
y sus grandes condescendencias para con los hijos de los hombres, por las que tenemos poder para hacer estas cosas. He aquí, grandes y maravillosas son las obras del Señor, cuán inescrutables son las profundidades de sus misterios, y es imposible que el hombre descubra todos sus caminos. Y nadie hay que conozca sus sendas, a menos que le sean reveladas. Por tanto, no despreciéis, hermanos, las revelaciones de Dios. Como subtítulo: la doctrina de Cristo es fundamental en el plan de salvación de Dios. Esto es correspondiente a Moisés, capítulo 6, los versículos del 48 al 68, que dicen lo siguiente. Y él les dijo: por motivo de que Adán cayó, nosotros existimos, y por su caída vino la muerte, y somos hechos partícipes de miseria y angustia. He aquí, Satanás viene entre los hijos de los hombres y los tienta para que lo adoren, y los hombres se han vuelto carnales, sensuales y diabólicos, y se hallan desterrados de la presencia de Dios. Mas Dios ha hecho saber a nuestros padres que es preciso que todos los hombres se arrepientan, y por su propia voz llamó a nuestro padre Adán diciendo: yo soy Dios, yo hice el mundo y a los hombres antes que existiesen en la carne. Y también le dijo: si te vuelves a mí y escuchas mi voz, y crees y te arrepientes de todas tus transgresiones, y te bautizas en el agua, en el nombre de mi Hijo unigénito, lleno de gracia y de verdad, el cual es Jesucristo, el único nombre que se dará debajo del cielo, mediante el cual vendrá la salvación a los hijos de los hombres. Recibirás el don del Espíritu Santo, pidiendo todas las cosas en su nombre, y te será dado cuanto tú pidieres. Y nuestro padre Adán habló al Señor y dijo: ¿por qué es necesario que los hombres se arrepientan y se bauticen en el agua? Y el Señor le contestó: he aquí, te he perdonado tu transgresión en el jardín de Edén. De allí que se extendió entre el pueblo el dicho, que el Hijo de Dios ha expiado la transgresión original, por lo que los pecados de los padres no pueden recaer sobre la cabeza de los niños, porque éstos son limpios desde la fundación del mundo. Y el Señor habló a Adán diciendo: por cuanto se conciben tus hijos en pecado, de igual manera cuando empiezan a crecer, el pecado nace en sus corazones, y prueban lo amargo para saber apreciar lo bueno. Y les es concedido discernir el bien del mal, de modo que son sus propios agentes, y otra ley y mandamiento te he dado. Enséñalo pues a tus hijos, que es preciso que todos los hombres en todas partes se arrepientan, o de ninguna manera heredarán el reino de Dios, porque ninguna cosa inmunda puede morar allí, ni morar en su presencia, porque en el lenguaje de Adán su nombre es hombre de santidad, y el nombre de su unigénito es el Hijo del Hombre, sí, Jesucristo, un justo juez que vendrá en el meridiano de los tiempos. Por tanto, te doy el mandamiento de enseñar estas cosas sin reserva a tus hijos, diciendo: que por causa de la transgresión viene la caída, la cual trae la muerte. Y como habéis nacido en el mundo mediante el agua y la sangre y el espíritu que yo he hecho, y así del polvo habéis llegado a ser alma viviente, así igualmente tendréis que nacer otra vez en el reino de los cielos, del agua y del espíritu. Y ser purificados por sangre, a saber, la sangre de mi unigénito, para que seáis santificados de todo pecado, y gocéis de las palabras de vida eterna en este mundo, y la vida eterna en el mundo venidero, sí, gloria inmortal. Porque por el agua guardáis el mandamiento, por el Espíritu sois justificados, y por la sangre sois santificados. De manera que se da para que permanezca en vosotros el testimonio del cielo, el Consolador.
las cosas pacíficas de la gloria inmortal, la verdad de todas las cosas, lo que vivifica todas las cosas, lo que conoce todas las cosas, y tiene todo poder de acuerdo con la sabiduría, la misericordia, verdad, justicia y juicio. Y ahora bien, he aquí, ahora te digo, este es el plan de salvación para todos los hombres mediante la sangre de mi unigénito, el cual vendrá en el meridiano de los tiempos. Y he aquí, todas las cosas tienen su semejanza, y se han creado y hecho todas las cosas para que den testimonio de mí, tanto las que son temporales como las que son espirituales, cosas que hay arriba en los cielos, cosas que están sobre la tierra, cosas que están en la tierra y cosas que están debajo de la tierra, tanto arriba como abajo. Todas las cosas testifican de mí. Y cuando el Señor hubo hablado con Adán, nuestro padre, sucedió que Adán clamó al Señor, y lo arrebató el Espíritu del Señor, y fue llevado al agua, y sumergido en el agua, y sacado del agua. Y de esta manera fue bautizado. Y el Espíritu de Dios descendió sobre él, y así nació del Espíritu, y fue vivificado en el hombre interior. Y oyó una voz del cielo que decía: Eres bautizado con fuego y con el Espíritu Santo. Este es el testimonio del Padre y del Hijo desde ahora y para siempre. Y eres según el orden de aquel que fue sin principio de días, ni fin de años, de eternidad en eternidad. He aquí, eres uno en mí, un hijo de Dios, y así todos pueden llegar a ser mis hijos. Amén. Debido a que tenemos el libro de Moisés, sabemos que Dios ha estado enseñando a sus hijos a buscar el perdón y la redención desde el principio. En las Escrituras, a tales enseñanzas a veces se les llama la doctrina de Cristo. Al leer o estudiar los versículos que ya se leyeron en este bloque de lectura, busque aquello que debemos saber y hacer para ser redimidos. Tal vez le resulte útil escribir un resumen de lo que enseñó el profeta Enoc en estos versículos. Coloque pausa a este recurso de audio y haga este ejercicio ahora mismo. Ahora medite a continuación. ¿Por qué es importante saber que esas verdades se han enseñado desde los días de Adán y Eva? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué se siente inspirado a hacer gracias a estudiar estas enseñanzas? Medite una última vez en este bloque de lectura. Ahora leeremos en segundo Nefi, en el capítulo 31, los versículos del 13 al 21, que dicen lo siguiente. Por tanto, amados hermanos míos, sé que si seguís al Hijo con íntegro propósito de corazón, sin acción hipócrita y sin engaño ante Dios, sino con verdadera intención, arrepintiéndoos de vuestros pecados, testificando al Padre que estáis dispuestos a tomar sobre vosotros el nombre de Cristo por medio del bautismo. Sí, siguiendo a vuestro Señor y Salvador y descendiendo al agua según su palabra, he aquí, entonces recibiréis el Espíritu Santo. Sí, entonces viene el bautismo de fuego y del Espíritu Santo. Y entonces podéis hablar con lenguas de ángeles y prorrumpir en alabanzas al Santo de Israel. Mas he aquí, amados hermanos míos, así vino a mí la voz del Hijo diciendo: después de haberos arrepentido de vuestros pecados y testificado al Padre por medio del bautismo de agua, que estáis dispuestos a guardar mis mandamientos, y habéis recibido el bautismo de fuego y del Espíritu Santo,
¿Y podéis hablar con una nueva lengua? Sí, con la lengua de ángeles. Si después de esto me negáis, mejor os habría sido no haberme conocido. Y oí la voz del Padre que decía: sí, las palabras de mi amado son verdaderas y fieles. Aquel que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y ahora bien, amados hermanos míos, por esto sé que a menos que el hombre persevere hasta el fin, siguiendo el ejemplo del Hijo del Dios viviente, no puede ser salvo. Por tanto, haced las cosas que os he dicho que he visto que hará vuestro Señor y Redentor. Porque por esta razón se me han mostrado, para que sepáis cuál es la puerta por la que debéis entrar. Porque la puerta por la cual debéis entrar es el arrepentimiento y el bautismo en el agua. Y entonces viene una remisión de vuestros pecados por fuego y por el Espíritu Santo. Y entonces os halláis en este estrecho y angosto camino que conduce a la vida eterna. Sí, habéis entrado por la puerta, habéis obrado de acuerdo con los mandamientos del Padre y del Hijo, y habéis recibido el Espíritu Santo, que da testimonio del Padre y del Hijo, para que se cumpla la promesa hecha por Él, que lo recibiríais si entrabais en la senda. Y ahora bien, amados hermanos míos, después de haber entrado en esta estrecha y angosta senda, quisiera preguntar si ya quedó hecho todo. Y aquí os digo que no, porque no habéis llegado hasta aquí sino por la palabra de Cristo, con fe inquebrantable en Él, confiando íntegramente en los méritos de aquel que es poderoso para salvar. Por tanto, debéis seguir adelante con firmeza en Cristo, teniendo un fulgor perfecto de esperanza y amor por Dios y por todos los hombres. Por tanto, si marcháis adelante, deleitándoos en la palabra de Cristo, y perseveráis hasta el fin, he aquí, así dice el Padre, tendréis la vida eterna. Y ahora bien, amados hermanos míos, esta es la senda, y no hay otro camino ni nombre dado debajo del cielo por el cual el hombre pueda salvarse en el reino de Dios. Y ahora bien, he aquí, esta es la doctrina de Cristo y la única y verdadera doctrina del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que son un Dios sin fin. Amén. Como subtítulo: enseña estas cosas sin reserva a tus hijos. Esto es correspondiente a Moisés, capítulo 6, los versículos del 51 al 62, los cuales escucharemos a continuación. Y por su propia voz llamó a nuestro padre Adán diciendo: Yo soy Dios, yo hice el mundo y a los hombres antes que existiesen en la carne. Y también le dijo: Si te vuelves a mí y escuchas mi voz, y crees y te arrepientes de todas tus transgresiones, y te bautizas en el agua, en el nombre de mi Hijo unigénito, lleno de gracia y de verdad, el cual es Jesucristo, el único nombre que se dará debajo del cielo, mediante el cual vendrá la salvación a los hijos de los hombres. Recibirás el don del Espíritu Santo, pidiendo todas las cosas en su nombre, y te será dado cuanto tú pidieres. Y nuestro padre Adán habló al Señor y dijo: ¿Por qué es necesario que los hombres se arrepientan y se bauticen en el agua? Y el Señor le contestó: He aquí, te he perdonado tu transgresión en el jardín de Edén. De allí que se extendió entre el pueblo el dicho, que el Hijo de Dios ha expiado la transgresión original, por lo que los pecados de los padres no pueden recaer sobre la cabeza de los niños, porque éstos son limpios desde la fundación del mundo. Y el Señor habló a Adán diciendo: Por cuanto se conciben tus hijos en pecado, de igual manera, cuando empiezan a crecer, el pecado nace en sus corazones, y prueban
lo amargo para saber apreciar lo bueno. Y les es concedido discernir el bien del mal, de modo que son sus propios agentes, y otra ley y mandamiento te he dado. Enséñalo, pues, a tus hijos, que es preciso que todos los hombres en todas partes se arrepientan, o de ninguna manera heredarán el reino de Dios, porque ninguna cosa inmunda puede morar allí, ni morar en su presencia, porque en el lenguaje de Adán su nombre es hombre de santidad, y el nombre de su unigénito es el Hijo del Hombre, sí, Jesucristo, un justo juez que vendrá en el meridiano de los tiempos. Por tanto, te doy el mandamiento de enseñar estas cosas sin reserva a tus hijos, diciendo, que por causa de la transgresión viene la caída, la cual trae la muerte. Y como habéis nacido en el mundo mediante el agua y la sangre y el espíritu que yo he hecho, y así del polvo habéis llegado a ser alma viviente, así igualmente tendréis que nacer otra vez en el reino de los cielos, del agua y del espíritu. Y ser purificados por sangre, a saber, la sangre de mi unigénito, para que seáis santificados de todo pecado, y gocéis de las palabras de vida eterna en este mundo, y la vida eterna en el mundo venidero, sí, gloria inmortal. Porque por el agua guardáis el mandamiento, por el Espíritu sois justificados, y por la sangre sois santificados. De manera que se da para que permanezca en vosotros el testimonio del cielo, el Consolador. Las cosas pacíficas de la gloria inmortal, la verdad de todas las cosas, lo que vivifica todas las cosas, lo que conoce todas las cosas, y tiene todo poder de acuerdo con la sabiduría, la misericordia, verdad, justicia y juicio. Y ahora bien, he aquí, ahora te digo, este es el plan de salvación para todos los hombres mediante la sangre de mi unigénito, el cual vendrá en el meridiano de los tiempos. A Adán y Eva se le enseñaron las preciadas verdades del Evangelio de Jesucristo. No obstante, las palabras del Señor, que se encuentran en los versículos 27 y 28, dejan en claro que durante las generaciones anteriores a Enoc, muchas personas ya no vivían esas verdades. El Señor quería que Enoc restaurara las verdades que se habían perdido, junto con el mandamiento que en un principio se había dado a Adán. Enseña estas cosas sin reserva a tus hijos. Al leer los versículos que ya se leyeron en este bloque de lectura, medite a continuación. ¿Qué aprende usted en cuanto a Jesucristo? Medite brevemente. Ahora medite a continuación. ¿Qué encuentra en estos versículos que sería de especial valor para la nueva generación? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿Qué puede hacer usted para contribuir a emitir esas verdades a las generaciones futuras? Medite una última vez en este bloque de lectura. Con esto concluye Ven, sígueme 2022 para uso individual y familiar. Capítulo 4, Génesis, capítulo 5, Moisés, capítulo 6. Lección asignada del 17 al 23 de enero de 2022, titulado Enseña estas cosas sin reserva a tus hijos.